Este es el top con la mayor carga de maldad que has visto jamás. Te cuento que en él haremos un repaso por los seres humanos más degenerados, más perversos y desfachatadamente viles registrados en la historia. Desde el que nos recibirá en pocos segundos hasta el peor allá al final. Cada uno tiene en su haber historias reales e infinitamente peores que no solo la cultura, sino la religión le achaca al mismísimo diablo. Prepárate porque estos son los 7 seres humanos más malignos de la historia. Número 7. ¿Cómo es posible que un asesino serial con apenas 10 víctimas nos abra las puertas de este top? Sí, es el 7º lugar apenas, pero podría recibirnos alguien con un contador de víctimas más grande. ¿No? No. Según el doctor en psiquiatría forense más eminente que trabajó para el FBI, y tengamos en cuenta que el FBI es la autoridad mundial máxima en asesinos seriales, el doctor Michael Stone definió 22 niveles de maldad. Y tan temprano como en el puesto 10 ya se ven a los asesinos narcisistas. Haz de cuenta que el nivel 22 está reservado para los psicópatas más depravados y crueles, aquellos que legítimamente disfrutan y son felices, causando dolor. Dennis Rader, alias el asesino BTK, queda ahí. El motivo principal es que Dennis no estaba loco. Era una persona completamente cuerda cuyo hobby era elegir no víctimas particulares, sino familias y matarlas. Fill her up, got her a glass of water, comforted her a little bit, and then went ahead and tied her up, and then put a bag over her head and strangled her. A punta de pistola, Dennis Rader asesinó a un padre delante de su esposa e hija y luego las violó y torturó a ambas, dejándoles en claro en todo momento que no iban a sobrevivir. Dejó a la madre de última solo para que ella viera cómo mataban a su hija enfrente suyo. Dennis Rader dejó al hermano menor vivo. Quería que el chico volviera y se encontrara con su familia muerta, para entonces enviar cartas anónimas burlándose y troleando al huérfano. Dennis Rader también disfrutaba asesinando mascotas. Cuando el doctor Stone estudió a este tipo, descubrió que Rader no había tenido una infancia traumática, ni ningún problema en particular. Era un padre de familia y, entre asesinato y asesinato, podían llegar a pasar años. No tenía urgencia por matar. En pocas palabras, Rader no estaba loco. Él lo hacía por hobby. Espero que ahora entiendas por qué con tan solo 10 víctimas el asesino BTK, alias que él mismo se puso, queda en el 7º lugar de este top. Número 6.
La mujer que alcanza el sexto puesto vivió en Inglaterra durante el siglo XIX. Era enfermera y nana. Incontables familias contrataban sus servicios e incontables familias fueron rotas gracias a ella. Amelia Dyer es considerada la asesina serial de niños de sexo femenino más prolífica de la historia. Su método, ganarse la confianza de los padres. Apenas la dejaban sola en casa, esta mujer les robaba todo lo de valor y, como firma personal, asesinaba al o a los bebés de la casa. Les ataba una soga en el cuello y la apretaba hasta matarlos. Amelia Dyer sufría de depresión, pero no estaba loca. Solo mató a incontables bebés del modo que lo hizo por gusto. Y lo único que quedó como recuerdo de esas vidas arrancadas y sus familias destrozadas fueron algunas fotos que para la época eran comunes. Quien sabe de qué estoy hablando, sabe de qué estoy hablando. Número 6. Número 5. La maldad nunca es tan pura como cuando encuentra rienda libre en la mente de una persona completamente cuerda. Y si bien el asesino serial clásico más prolífico en la historia, el señor Pedro Alonso López no entra en esa categoría, pues se trata o se trató de una persona profundamente enferma. Eso no quita que, independientemente de eso, experimentaba un éxtasis y un placer tal al ver la mirada de terror de los niños y niñas que estrangulaba, que no solo lo excitaba íntimamente, sino que además llegaba a un clímax que él describe como inigualable cuando mataba. Se podría llenar una escuela entera con las víctimas de este tipo. Niños y niñas colombianas, peruanas y ecuatorianas cayeron tras el paso de un monstruo que hoy tendría más de 70 años, pero cuyo estatus legal es desaparecido. Algunos creen que el monstruo de los Andes sigue matando. Otros teorizan que ante el fracaso de la justicia por apartar a este degenerado de la sociedad, sin dudas habrá quedado fuera de combate tras un merecido ajuste de cuentas. Pedro Alonso López no solo es el mayor asesino serial de América Latina, es también el mayor asesino serial clásico en la historia. Número 5. Número 4. Voy a tratar de no manchar este top con elecciones genéricas. Porque sí, ya sé que todos esperan ver a este señor. Y a este también. Pero ellos no van a aparecer en este top.
No se desmerecen sus atrocidades, pero aún hoy se discute que hubo gente mucho peor en el Tercer Reich que él. En cuanto a este animal, es exactamente lo mismo. Aparte, hizo mucho daño, pero no se ensuciaba las manos. Él solo vomitaba órdenes. La persona que, sin embargo, sí se queda con el cuarto puesto fue un político. Uno que sí se manchó las manos. No una, sino cientos de veces. Un tipo que al menos en persona daba mucho más miedo que Hitler y Stalin. Iván IV, conocido mejor como Iván el Terrible, trajo reformas positivas a Rusia. Pero por cada cosa buena que hizo hay 3 malas. Iván descubrió que para ser respetado debía ser fuerte, pero en su despliegue de fortaleza descubrió el placer por el sufrimiento ajeno. Y por ello, esas demostraciones de poder no tardaron en degenerar en actos absolutamente infelices, aún para sus tiempos. Vandalismo completamente innecesario y desbalanceado que llevaban a este hombre hasta placenteros ataques de risa. Por ejemplo, Iván el Terrible disfrutaba agarrar por el pellejo a los perros del palacio y arrojarlos desde la torre más alta, porque le gustaba cómo chillaban al caer. Era adepto a asesinar gente arrojándolos a jaurías de perros hambrientos e infestados de rabia. ¿Esto te suena familiar? George R.R. Martin, como muchos otros personajes y aspectos de su obra Juego de Tronos, tomó prestado de la historia. Un ejemplo claro es que literalmente copió a Iván el Terrible cuando creó a Ramsay Bolton, con la salvedad de que Iván el Terrible también soltaba osos en la plaza para que despedazaran no a sus enemigos, sino simplemente porque él disfrutaba el show. De hecho, tras conquistar la ciudad de Novgorod, Iván mandó a echar no solo a los hijos de sus enemigos, sino a todos los niños de la ciudad a las aguas heladas, solo porque él disfrutaba verlos ahogarse y sufrir. La realidad es peor siempre. Iván el Terrible no respetó ni siquiera la vida de su propio hijo por un simple arranque de ira. Aquí se le ve compungido por ello, pero la realidad es que lo que le preocupaba eran las consecuencias políticas de su rabieta, pues ya estaba muy viejo y con este acto no dejó nada suyo para heredar. Con esto cumplió el sueño de sus enemigos. Número 4. Número 3. Es difícil justificar por qué este japonés se queda con un puesto tan alto. En especial porque su motivo fue la ciencia, pero lo cierto es que las atrocidades que alentó y planificó el Dr. Ishii fueron tal que incluso algo tan bello y noble como la ciencia fue por siempre manchada por la absoluta inmoralidad de este tipo. Ishii no solo es uno de los hombres más perversos que existió, él tiene el mérito de haber creado quizá el episodio más oscuro de todo el siglo XX.
doctor Shiro Ishii fue el criminal de guerra más grande en la historia de la humanidad. Superó muy ampliamente a Joseph Mengele, personaje injustamente más popular que él. El jefe supremo del Escuadrón 731 probaba armas químicas en hombres, mujeres y niños. Llegó a inyectar orina de caballo en mujeres embarazadas solo para estudiar su reacción. En la base secreta del Escuadrón 731, el Dr. Ishii supervisaba la calidad de granadas y otros explosivos, colocando el mayor número de prisioneros en un lugar cerrado. Llegó a cortar en pedazos a una mujer rusa embarazada, solo para saber cuánto podía sobrevivir el feto. Probó la capacidad corrosiva de ácidos en los rostros y cuerpos de otros prisioneros de guerra. Practicó amputaciones innecesarias solo para perfeccionar la técnica médica. Ishii realizó el mismo experimento 3 veces metódicamente, en hombres, mujeres, niños e infantes también. Separó a hombres por país y raza y uno a uno los sometió a pruebas de dolor extremo para comprobar cuánto puede soportar un ser humano siendo sometido al más grande suplicio antes de ocasionar la locura o un paro cardíaco. En caso que te lo preguntes, sí hubo doctores que se negaron a seguir adelante con las pruebas y fueron ejecutados por traición. Las atrocidades de Ishii sirvieron para impulsar grandes desarrollos militares en el estudio humano. Sea como eso te haga sentir, él queda en el puesto número 3. Número 2. Quien llega tan lejos como el segundo lugar es una persona bien conocida. Una mujer que aún hoy, a más de 400 años de su muerte, sigue dando de qué hablar. Se dice que Cleopatra mandaba colgar vacas con poleas para darse duchas de leche. Eso, claro, cuando no se las daba en la tina. La condesa Bathory, en cambio, tomaba todos esos recaudos, pero utilizando seres humanos. Niñas, para más detalle. Esta señora estaba convencida de que si se bañaba con la sangre fresca de niñas, iba a evitar arrugas sobre su piel. Es considerada como la asesina serial más prolífica de la historia, independientemente si hablamos de hombres o mujeres. Pero con ella hay que hacer una distinción. No es una asesina serial clásica, porque mucho de lo que logró fue gracias a un abuso de poder sin precedentes. Pero Bathory no era la típica noble que daba órdenes desde un trono. Ella se manchaba las manos y muchas de esas 600 niñas muertas se encargó de asesinarlas ella misma. Un caso notorio
fue cuando le arrancó los senos a mordiscos a una jovencita. Y no lo hizo por rabia, sino porque ella creía que aquello sería un chiste divertido para sus súbditos más fieles, quienes encima le tenían que aplaudir estos actos riendo a mandíbula batiente o enfrentar consecuencias inusitadamente crueles, ellos y sus familias. Yo te describo el horror, pero tú seguro ni estás cerca de imaginártelo, de sentirlo como lo sintieron aquellas personas. Más allá de arrancar uñas con alicates o dar monedas al rojo vivo a quienes obligaba a recibir a mano cerrada a los sirvientes el día del pago, te pido que cierres los ojos, escuches mi voz y te imagines a ti misma o a ti mismo en esa situación. Arrancarle los senos a mordiscos a una jovencita que llora asustada y te suplica que pares, que jamás te hizo nada. Y quiero que imagines que lo hagas, porque esa es tu idea de un chiste. ¿Cómo te hace sentir? Para muchos, este ejercicio que propongo es absolutamente inconcebible. Por eso, y muchas anécdotas más, la condesa Bathory se queda con el segundo lugar. Cuando su familia decidió que era suficiente y la encerraron, Bathory fue calificada incluso entre los nobles como un error de la naturaleza. El hombre más malo en la historia registrada vivió hace más de 500 años en Francia y llegó a conocer en persona grandes figuras históricas, como por ejemplo Juana de Arco. Se le llamó Barba Azul o también el varón a secas y era abiertamente pedófilo. El problema es que Gilles de Rais no solo arrancó la virginidad a infantes que ni siquiera sabían caminar, sino que además disfrutaba de matar a sus amantes. A veces les abría el cuello y los estrangulaba, mientras la sangre de los infantes corrían por sus dedos. O a veces se sentaba en las barrigas de los niños y sentía placer verlos sofocarse hasta morir, balanceando su peso porque el crujido de las costillas rompiéndose sobre sus nalgas lo hacían reír. Cuando el varón se instalaba en un palacio, los niños del área desaparecían. Había días en que, mandarria en mano, les arrancaba la cabeza a los chiquitos. Otras veces les abría el cuerpo desde el pecho hasta el órgano genital. Los volteaba y mientras las tripas de ellos y ellas se derramaban, este hombre tenía sexo frenético con ellos. El historiador más destacado en la historia de Europa, Jules Michelet, autor de La historia de Francia, describió a Gilles de Rais con estas palabras. Tanto Nerón del Imperio Romano como los tiranos de Lombardía habrían palidecido en comparación a las atrocidades perpetradas por Gilles de Montmorency-Laval. No te he contado ni el 10% de todos los crímenes de este tipo, quien, además, durante su juicio, demostró que no estaba loco, solamente era un hombre malo.
Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Envío un agradecimiento a Gerardo Blumerfield, ya que él ayudó mucho para la realización de este top. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Repulsive. Por favor, visítalo. Envío un gran agradecimiento a Diego de Rec76, ya que él contribuyó con excelentes efectos de sonido para este top. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Se dice que es el oficio más antiguo del mundo. Hay quienes, con buenos argumentos, lo reivindican. Y hay también quienes lo señalan como mera explotación humana. Tratemos de dejar ese debate para la caja de comentarios. Por ahora, por favor, ten en cuenta que la prostitución ha sido, a lo largo y ancho del mundo, una fuente de anécdotas. Algunas de ellas increíblemente macabras. Esa es la cita de hoy. Prepárate muy bien para 7 historias reales que no olvidarás. Este es el top 7 de las historias de prostitutas más terroríficas y perturbadoras. Número 7. Muchos dirían que la idea principal tras el oficio más antiguo es que las personas feas tengan oportunidad también, ¿verdad? Pero lo cierto es que, aún intercambiando dinero, hasta eso tiene sus condiciones. Hay personas que, a mayor fealdad del o de la clienta, porque ellas también contratan, mayor es el precio que se cobra. La tarifa jamás es la misma para todos. Sabelo. Te presento a la empresaria del mundo íntimo, mejor pagada de los Estados Unidos. Su nombre es Alice Little y, antes de la pandemia, hacía $1 millón por año. Pero, ¿cómo? Simple. De ejercer el oficio de la prostitución, la señorita Little se graduó a empresaria. Verás, Nevada es un estado famoso por el tema de los extraterrestres. Lo creas o no, los ovnis son parte de su economía, porque atrae turistas no solo de todo el país, sino del mundo. Y llegados a este punto, hay algo que la señorita Little sabe muy bien. El turismo siempre atrae clientes. Es por eso que ella, junto a otro empresario llamado Dennis Hoff, montó una casa de placer con temática ovni. O mejor dicho, dado que en ese antro hay parafernalia de Viaje a las Estrellas, Guerra de las Galaxias, Doctor Who
y todo el universo cinematográfico de películas de Marvel y DC, este sitio tiene temática más específicamente nerd. Un yankee diría, solo en América. Hasta acá, todo bien. Pero este lugar tiene muchos problemas, porque a menudo se presentan clientes desaseados, con mal olor corporal, con legañas en los ojos, pellejos resecos en los labios, con mal aliento, restos de comida entre los dientes y un aspecto general que, más que desaliñado, es deplorable. Es increíble, pero gente así sobra. Y si tenemos en cuenta qué van a buscar esta clase de tipos ahí, para las trabajadoras del lugar, ha de ser como una película de ciencia ficción de horror. Obviamente este sitio paga mejor que otros, pero con todo y eso no se consiguen a muchas profesionales que quieran trabajar acá. Encima han de calzarse uniformes para complacer los deseos carnales de ciertos clientes, por lo cual es como si parte del trabajo es, amén de lo obvio, hacer cosplay todo el día. En un video para YouTube de esta naturaleza y pidiendo disculpas por todo lo que no te podemos mostrar, el puesto número 7, empezando a calentar motores, se lo quedan las chicas que tienen que trabajar acá. Obviamente, no todos los clientes son desagradables, pero ellas denuncian que, más que a menudo, ese es el caso. Lamentablemente, no se puede hacer mucho porque es un lugar para gente así. Y si bien no todos los ñoños son como lo anterior descrito, hay, eso sí, una alarmante cantidad que sí lo son. ¿Es más caro que otros sitios? Sí, pero francamente, viendo lo que a veces se presenta por esa puerta, es entendible que lo sea. Miss Little afirma que parte del costo no va a los bolsillos de las chicas, sino a comprar suplementos de higiene personal para los vestidores, indicándoles a los clientes más sudorosos que primero tomen una ducha y se laven los dientes. Número 7. Número 6. El personajillo del esnable que vas a ver a continuación fue un constante azote en el mundo de las trabajadoras de la calle. Haz un ejercicio sano. Seas quien seas, ponte en el lugar de ellas. Hay sitios del mundo donde la profesión que ejercen no es legal. Y eso, en lugar de ayudar, perjudica sobremanera, porque abre las puertas a todo tipo de juegos sucios, estafas y situaciones peligrosas que las no se animan a denunciar. Ocurrió en España. No te puedo mostrar la foto del sujeto porque no se animaron a publicarlas, probablemente debido a un asunto legal. Pero un tipo se la pasaba en internet contratando servicios a cambio de pagar con cheque. Hombre, mujer o lo que sea que esté detrás, te pregunto, ¿tú aceptarías eso? Dar un servicio de esta naturaleza a cambio de un cheque. Muchas personas sabiamente esbozarán un rotundo ¡no! Pero, lamentablemente, gente ingenua hay en todos los estratos de la vida y la prostitución, lo creas o no, no es la excepción. Total que,
Confiadas porque este sinvergüenza les dejaba un cheque, iba y les hacía todo lo que él quería en la cama. Luego, cuando ellas iban al banco a depositar el dinero, el cajero les decía: cheque sin fondo. Imagínate que te hagan eso a ti, que te estafen. ¿Te ha pasado? ¿Cómo te sentiste? Ahora imagina cuando se lo hacen a una prostituta. Es mucho más ultrajante. Y es acá, analizándolo, cuando caes en cuenta de la perversidad más grande de este estafador. Imagina el proceso. Me refiero a que imagines ir a denunciar al tipo. Imagina las explicaciones que le tienes que dar a la policía. Sientes el cringe. Bueno, él contaba con eso, con que les diera vergüenza, con que se sintieran humilladas. Hasta que un día, una prostituta con los ovarios bien puestos se animó a denunciarlo. ¡Que viva España! El juez a cargo no solo se puso del lado de ella, sino que además obligó al tipo a pagarle todo y a rendir cuentas a la justicia. Esta historia es, sin embargo, agridulce. Se cree que este ser inmundo ha estafado docenas de miles de euros a muchas chicas. Pero ellas no se animan a denunciarlo y sin eso no se puede hacer nada. Pero al menos a una le tuvo que pagar. Número 6. Número 5. Pilas todo el mundo, en especial los jóvenes viendo esto con adultos, porque necesito que les expliquen rápido una palabra que se generó en internet. LOLCOW. LOLCOW es básicamente una persona de internet que mete tanto la pata, o sea, alguien que la caga todo el tiempo, haciendo reír así a todo el mundo. Así como una vaca da leche, un LOLCOW ofrece risas siempre, pero no porque te ríes con él, sino a costillas de él. Te presento a Eric el actor, seudónimo de Eric Shawn Lynch, un sujeto con el síndrome de Ehlers-Danlos que se la pasaba llamando por teléfono al que supo ser el programa radial más escuchado en los Estados Unidos, el show de Howard Stern. El problema es que Eric, a pesar de su condición, era muy difícil de hacerse querer. El tipo era grosero, mal educado y sumamente pretencioso. Y por pretencioso me refiero a que, dado que Howard Stern lo ponía al aire todo el tiempo, por ser un LOLCOW, Eric se creía una celebridad. Su seudónimo, el actor, se lo puso él mismo. Imagínate. En pocas palabras, ¿sabes esas personas que no saben manejar la fama en internet y cometen metida de pata tras metida de pata, como si fueran las Olimpiadas de los pendejos? Eric lo hacía desde antes de internet. Esta persona decidió perder su virginidad y hacer de ello un show, exponerse, sobreexponerse. Pensó que toda exposición mediática jugaría a su favor. Ocurrió en Nevada, estado que recordarás del 7º escaño en este top, en el cual la prostitución es legal. Y estas fueron las consecuencias. I do have to say one thing, and I don't know if you saw this, Howard. I know he's going to call me all sorts of names. Really the most disgusting visual ever in the history of anything. I saw it.
There's a picture. Eric is laying on the bed naked, almost exactly. He's wearing a T-shirt, so he looks like Burt Reynolds. Right. You know. Oh. And you see his whole junk and everything. It was just The picture I saw, he didn't show his penis. No, it was he's laying on the bed with his arm out in front of the girl, and he's butt fucking naked except for a T-shirt. I didn't get that picture. And you see everything. Can you see his penis? Everything. Because the one I have, he's got his legs crossed like a chick, like you can't see the junk. You can see it, can't you? No. I thought I saw it. I didn't see any wiener. Where? There's a picture circulating now of Eric the Midget at the Bunny Ranch New Year's Eve. Uh-huh. And he's nude, like he's got a shirt, but his whole bottom half is exposed. But he's got his... hell. How the hell did you guys get your hands on that? Someone sent it to Oh, him. you accidentally leaked it. Right. I didn't leak it. Someone did. Pero, ¿cómo se extrapola todo esto a una historia oscura aledaña al tema que nos convoca? Simple. Seas quien seas y del sexo que seas, con mucha educación te pido que te pongas en el lugar de una persona que tiene que atender las necesidades íntimas de Eric. Acá entra en juego una cuestión de respeto humano y también de profesionalismo. Dos cosas que el mismísimo Eric no tenía. Al hacerlo público todo, salió el nombre de la chica que lo atendió aquella noche y el asunto degeneró en un desnalgue grotesco y vulgar, en una exposición negativa llena de morbo por la enfermedad de Eric. Y lamentablemente, dada la censura de YouTube, no puedo mostrarte siquiera el 10% de lo que fue todo este escandalete devenido en comedia grasienta y vulgar. Para colmo, Howard Stern, quien supo aprovechar para beneficio de su show la personalidad garrafal de este tipo, y fue partícipe y artífice de muchas de estas situaciones desagradables, es un sujeto que hoy día la juega de súper progresista y políticamente correcto. Son todos iguales, ¿no? Eric quedó humillado a nivel nacional, pero no solo porque se puso en manos de malas personas, sino porque él mismo es el arquetípico caso de un sujeto que no supo manejar su fama y sin querer, y tal vez sin importarle tampoco, humilló a una trabajadora que tuvo la profesionalidad de atenderlo. Mujer que fue perseguida posteriormente para dar entrevistas contando cómo fue tener relaciones con alguien como Eric. Número 5. Número 4. A ella se le conoce como Heather, y a pesar de haber hecho algo absolutamente increíble, esta chica prefirió quedar en el anonimato en la medida que le fue humanamente posible. Se cree que porque tiene hijos. Te presento a Neil Falls, un temible asesino serial quien, con esa cara de ángel, fue responsable de la desaparición de al menos 10 prostitutas en Estados Unidos. El señor Falls era un hombre muy grande y muy fuerte, quien hallaba placer suministrando violencia física, con el único inconveniente de que no le agradaba cuando sus víctimas no podían o no sabían defenderse, motivo por el que elegía mujeres pequeñas. Para que te hagas una idea de lo que les hacía, la policía encontró en el portaequipajes de su auto su set para matar: una pala, un machete, un juego de hachas, un juego de mazos y múltiples cuchillos. La foto que estás viendo es real. Sus víctimas a menudo no podían ser reconocidas por los familiares. Neil las despedazaba. Su modus operandi, muy desprolijo, acudía a los departamentos de ellas. Primero,
se aseguraba de que estuvieran completamente solas y después, considerando las indefensas, hacía lo suyo. Para que cobres noción de qué tan enfermo y salvaje era este energúmeno. Él sabía que la policía lo iba a agarrar tarde o temprano. Fue por eso que, con un cinismo espectacular, le dijo en la cara a Heather que tenía intención y, cito, de hacerla mierda. Usualmente en este punto, a un tipo tan grande, poderoso y enfermo como Neil, solo le quedaba disfrutar de la mansedumbre de sus víctimas, mientras veían horrorizadas como él se les venía encima, tal como había ocurrido 10 veces antes de Heather. Pero esta chica fue distinta, porque de entre tanta gente que se queda paralizada al momento de la verdad, ella inmediatamente se resistió. Él logró fracturarle una vértebra y hacerle mucho daño, propinándole varios puñetazos. Pero Heather sabía que esta era una batalla de vida o muerte. Y en una movida genial se le escurrió de los brazos. Cogió el revólver que el asesino usaba para prepotear con arrogancia, el cual había colocado en la mesa de noche, y le pegó un tiro en el estómago. Número 4. Número 3. Hay tantas historias en que las prostitutas son víctimas. Víctimas de estafadores, de enfermos, de gente desagradable, que es cuando menos muy políticamente incorrecto decir que la mujer que mora en el tercer escaño de este top resultará una catarsis para mucha gente. Una víctima transformada en victimaria. Te presento a Aileen Carol Wuornos, una de las pocas asesinas en serie de sexo femenino y, sin dudas, una de las más exitosas y terroríficas que jamás han existido. Ella ha sido conocida como el monstruo, la doncella de la muerte y la mujer araña. Con apenas 1,65 m de estatura y un peso insignificante, a Aileen se le adjudicaron no menos de 9 asesinatos a sangre fría. Todos hombres, todos clientes a quienes ella eliminó sin empacho disparando a cada uno múltiples veces. Aileen tiene el mérito, entre comillas, de ser la única prostituta que, para variar, revirtió el juego. Ella era una asesina serial que hacía temer a los hombres del estado de la Florida. Hombres que preferían no salir a divertirse, horrorizados al ver en las noticias cuerpos de sujetos asiduos de prostitutas encontrados en zanjas a los costados de los Everglades con sus cuerpos reventados a balazos. I'm all right with it, but like I said, remember, let them know that I know that the cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere, and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did, because I was no professional serial killer or anything, or murderer, or whatever you want to call it, you know. It wasn't special at what I was doing. Aileen, I did some sloppy work, you know, and I left how prints. have you prepared yourself for tomorrow morning? I'm all right with it. Yeah, I'm ready to go. Hey, I was tortured at BCI. They had the intercom on in the room, and they kept lying that it wasn't on.
and they were using sonic pressure on my head since 1997. Aileen Wuornos fue sentenciada a morir por inyección letal, sentencia que finalmente se cumplió en el año 2002. Dejó un hijo sin identificar. Número 3. Número 2. Este top ha sido un viaje, pero es hacia los últimos 2 lugares que aparecen las historias más hórridas y macabras. Lo que queda tan alto como el segundo lugar es una anécdota de supervivencia que supera a muchas películas de terror. Porque sí, la realidad es siempre mucho peor. ¿Qué te hace sentir el tipo que estás viendo en pantalla? Quienes lo conocieron dijeron que era amable, un hombre increíblemente educado, querido por su comunidad, que no molestaba ni a los animales. Su nombre es Gary Ridgway y se le conoce como el peor asesino serial en la historia de los Estados Unidos. Sin dudas también uno de los peores que jamás haya pisado la tierra. Quizá conozcas a este tipo porque he hablado de él en muchas ocasiones. Así que, en consideración con toda esa gente, resumiré su currículum. Ridgway confesó al FBI que asesinó a unas 80 prostitutas. Bajo custodia, solo pudo decirles la ubicación de 40 cadáveres a la policía. El resto lo olvidó con los años. Su reino de terror inspiró a incontables películas de horror duro. La saga El juego del miedo y Hostel son apenas 2 de ellas. Es de mal gusto glorificar a los asesinos en serie. Lamentablemente, películas como Seven y El silencio de los inocentes, aun siendo espectaculares, cine puro, lo hacen en parte. Lo cierto es que los asesinos seriales son personas extremadamente enfermas y en muchas ocasiones disfuncionales y estúpidas. No son interesantes. Pero Gary era la excepción y con eso enamoró a múltiples guionistas. Era un monstruo, un ser abominable con un alma putrefacta. Pero el tipo, quien hoy a sus 70 y tantos perece lentamente en prisión, fue sin dudas un genio quien, por décadas, burló a lo mejor de la policía de Estados Unidos. Pero no pudo con Rebecca White. En el año 1982, con apenas 19 años, esta chica estaba en una situación desesperante. No tenía dinero y tuvo que recorrer a la prostitución. Qué raro, ¿no? Rebecca tuvo la pésima suerte de que, entre sus primeros clientes, estuvo Gary. Pero, en cuanto a suerte, también ha de decirse que fue la única que logró escapársele. Él las subía al auto y las llevaba a un sitio apartado. Una vez ahí, las estrangulaba. Pero cuando intentó hacerlo con Rebecca, no pudo contenerla y se le logró escapar. Lamentablemente, acá ocurre algo que hasta hoy da rabia. En aquellos tiempos, la policía perseguía mucho a las prostitutas, por lo cual Rebecca White no se animó a denunciar. No hasta que ella sabía que el monstruo conocido en los medios como el asesino de Green River fue el mismo que, aquella vez, había tratado de matarla a ella, cosa que le dio un cargo de conciencia terrible.
Rebecca supo no solo lo afortunada que había sido, sino que se sintió conminada a decirle a la policía lo que ocurrió. Y ni bien el FBI abrió una línea segura para que toda prostituta que tuviera información del asesino de Green River pudiera hablar sin sufrir consecuencia alguna, ella inmediatamente contribuyó. Su testimonio fue clave para poner fin al espanto. Como dije antes, Gary Ridgway fue uno de sus primeros y su último cliente. Número 2. Número 1. Lo que mora tan alto como el primer lugar versa sobre un asesino en serie que había encontrado el paraíso. Viviendo en Alaska, en medio de la nada,